Olá, minha amiga, como estás? Um gusto saludá-las. Quero felicitá-la por haber llegado hasta aquí, por haber hecho su inscripción, hecho la etapa uno, la 2 y ahora finalmente la última clase para la última etapa de este concurso Afán Buena con la Biblia. Quiero decir que eres una ganadora de este concurso, ¿sabes por qué? Porque a la verdad los premios son excelentes, pero lo mejor es que lo que has ganado nadie quita de ti. El conocimiento que has adquirido va a quedar por siempre. Va a ser una bendición, especialmente en los últimos días. Tengo seguridad que todo lo que has aprendido, estudiado, ha de alguna manera fortalecido su fe en Jesús, ¿verdad? He recibido muchos feedbacks con agradecimientos, con relatos de que de verdad las que han estudiado se han beneficiado, han recibido muchas bendiciones. Y este es el objetivo de este concurso, ¿no? A través del estudio de la Biblia, profundizar el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino la relación con la Biblia y con Dios. Así que felicitaciones una vez más por haber llegado hasta aquí para esta última clase, ¿no? Que vamos a tener hoy. A mí me encanta lo que está ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, es un versículo muy conocido, pero que justamente nos habla de la importancia del estudio, ¿no? ¿Qué dice Juan de las personas que estudian el libro de Apocalipsis? Capítulo 1, versículo 3 dice, dichoso, feliz el que lee las palabras de esta profecía. Dichoso es la persona que estudia a las profecías. Y sigue el texto, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo se acerca. Yo no tengo duda que estamos muy cerca de la segunda venida de Jesús. Este es el momento de leer, de estudiar, de profundizar, de prepararse para los últimos días en esta tierra. Jesús viene pronto. Tú y yo debemos estar listas con nuestras familias para vivir con Él por toda la eternidad. Quiero agradecer una vez más por su participación en este concurso, pero también quiero agradecer a Felipe Lemos. Ahora vamos a tener esta última clase. Muchas gracias, Felipe, porque sé lo cuánto has dedicado tiempo para preparar las pruebas, para preparar las clases, para acompañarnos en esta jornada del concurso Afán Buena con la Biblia. Que Dios te bendiga, que Él te use una vez más hoy al traer todo lo que falta, ¿no? De estos capítulos del libro de Apocalipsis. A ti, mi amiga, mi abrazo, mi cariño, mis deseos de muchas bendiciones y ojalá pueda ser la ganadora de la división sudamericana. Dios la bendiga grandemente. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno volver a esta jornada de estudios sobre el poderoso libro de Revelación. Un libro que muestra el mensaje de Dios, la revelación de Dios, no solamente para los tiempos de Juan, el apóstol, pero también para nuestros tiempos, nuestra realidad y claro, por supuesto, los tiempos finales de este mundo o en este mundo. Vamos juntos, vamos juntas todas
todos nosotros que estamos acá, de alguna manera participando de esta jornada de estudios, de ese concurso, pero además de un concurso, nosotros estamos para nos desarrollar espiritualmente por medio del estudio de la palabra. Por eso, más que nunca, vamos de alguna manera entrar de manera profundizada en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, libro de Apocalipsis. Yo hablé en el inicio libro Revelación, pero el libro de Apocalipsis. Vamos a ingresar ahora en una parte más escatológica que comprende los capítulos 12 hasta 22. En esta parte de Apocalipsis nosotros tenemos dos puntos importantes. El primer punto es que hay una identificación de los poderes del mal, de los aliados del dragón, del Satanás, que son identificados y también se entiende exactamente cómo ellos actúan, principalmente en los tiempos finales. Al mismo tiempo, nosotros también podemos mirar de manera bien clara en esta parte escatológica la actuación de Dios para destruir estos poderes y dar la victoria final a su pueblo, al pueblo de Dios, porque el gran conflicto está de alguna manera desnudado, está desvelado completamente en los capítulos 12 hasta 22. ¿Vamos juntos? El capítulo 12, aquí llegamos a la parte escatológica, entonces la parte central, el núcleo, donde el gran conflicto comienza a ser abordado de una manera más específica que en otras partes. En este capítulo tenemos algunos personajes, principalmente porque el capítulo 12 tiene tres partes. La primera parte nos presenta a la mujer, el dragón y el niño que va a nacer. Teniendo en cuenta el simbolismo con el que se escribió el libro y la necesidad de no interpretar literalmente símbolos que representan conceptos mayores, podemos entender que la mujer es la iglesia o el movimiento del pueblo de Dios. El dragón es un poco más sencillo porque es considerado Satanás o diablo, y el hijo ha sido asociado a Jesucristo. Para entender, de alguna manera, muchos comentaristas del libro de Apocalipsis comprenden que la primera parte del capítulo 12 tiene que ver con la persecución, la intención de matar a Cristo, a Jesucristo, como un niño que nació y fue de alguna manera algo de una intención clara de matar por parte de los imperios de la época. Pero la segunda parte habla de vuelve para el pasado y habla de una guerra en el cielo. Y es muy interesante porque esta guerra en el cielo es entre Miguel y sus ángeles, que para muchas tradiciones es simplemente un jefe de ángeles, pero para los adventistas es considerado Cristo, Jesucristo, y el adversario es el dragón. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Es esto que nosotros tenemos en la segunda parte del libro de Apocalipsis, la segunda parte del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y la tercera parte habla de la descendencia de la mujer, del pueblo que permanece
firme, el remanente que sigue siendo fiel a Dios. Es muy interesante porque al mismo tiempo en el capítulo 12 se destaca la victoria de los hermanos de fe que vencieron por causa de la sangre del Cordero y del testimonio. Y este movimiento del pueblo de Dios o iglesia es protegida en el desierto. O sea, de alguna manera hay una protección, una actuación de Dios, y muchos consideran que esta protección, por ejemplo, se materializa durante 1260 años, donde el pueblo, fiel a la palabra de Dios, fiel a las Sagradas Escrituras, enfrentó duras persecuciones del poder cristiano, el papado, que de alguna manera intentó destruir los que pensaban de manera distinta de la tradición que el papado construyó, usando en parte la Biblia y en parte una tradición que nada tiene que ver con principios bíblicos, construida mucho más por filosofías de origen griega. Paganas, por supuesto también habladas así o llamadas así. Entonces, el capítulo 12 trata un poco de esto, y yo resumiría el capítulo 12 de la siguiente manera, porque tenemos poco tiempo. No hay posibilidad de avanzar en detalles, en puntos específicos de cada capítulo, lamentablemente, pero tenemos que hacer así. Yo podría hacer un resumen así. Es un capítulo de identificación mayor de los poderes en conflicto: Cristo o Dios y Satanás, el objeto de ataque y protección, la iglesia, y el medio por el cual cada lado actúa: Satanás a través del engaño y Dios a través de la protección y garantía de la gracia salvadora. Así. El capítulo termina con la certeza de que el remanente de Dios, es decir, lo que permanece fiel, posee dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, identificado en el capítulo 19 como el don de profecía. Y después vamos a hablar más sobre esto. Este es el capítulo 12. Capítulo 13, déjame solamente tomar una agua. El capítulo 13 trae lo que llamo de sistema bestial. Son poderes que, al compararlos con una descripción similar en Daniel 7, claramente están en oposición a Dios, a su pueblo, su mensaje. Entonces, si alguien pregunta, ¿cómo puedes saber que la bestia del mar tiene que ver con poderes contrarios a la voluntad de Dios o son poderes del mal? Sin leer el resto del capítulo. Muy simples. Porque la descripción de la bestia del mar es la misma descripción que se hace de los poderes que salen del mar en el libro de Daniel, capítulo 7. O sea, estamos hablando de los mismos poderes en su naturaleza, en su esencia. La primera mitad del capítulo 13 habla de las características de la bestia del mar. Investida de autoridad, y eso es importante, por el dragón, profiere arrogancias y blasfemias. Actúa durante 42 meses proféticos y lucha contra los santos. ¿Qué significa esto? Es interesante porque la bestia del mar es investida de autoridad por el dragón, no por Dios. Pero el dragón usa una autoridad que no es suya, que es una autoridad que no es legítima. Ese es el punto. El dragón se considera más importante que Dios. Por esto, de alguna manera, se siente tranquilo
para conceder la autoridad a la bestia, que es un poder que está a su servicio. Es interesante decir que se retoma la idea en el capítulo 13 de Apocalipsis, la idea de un poder engañador, perseguidor y dispuesto a destruir los conceptos que construyen la fe del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Esta es la esencia de la bestia del mar. Pero hay más. Ella lucha y vence a los santos, pero tiene autoridad sobre tribus, pueblos, lenguas y naciones. Está investida de una autoridad usurpada, ya que solo Dios tiene verdadera autoridad. Es esto que ya hablé. Pero cuando se dice que tiene autoridad sobre las tribus, lenguas, pueblos y naciones, está diciendo que de alguna manera tiene autoridad sobre las naciones, sobre poderes civiles, políticos. Este tema es retomado en el capítulo 17. Los adventistas, de manera general, y otros grupos identifican acá o aquí la bestia del mar como el poder del papado. En la segunda mitad del capítulo surge o se levanta una bestia de la tierra. Parece un cordero, pero habla como dragón y actúa para que los habitantes adoren a la primera bestia y hagan una imagen de ella, entre otros atributos. O sea, la bestia de la tierra trabaja en sintonía con la bestia del mar. No más que esto. Trabaja para promocionar la imagen de la bestia del mar. O sea, las dos bestias están totalmente conectadas. Por eso yo llamo de sistema bestial. Una tiene una función específica, la otra tiene otra. Pero actúan movidas por el mismo espíritu y la misma autoridad que fue dada por el dragón. Y dos características destacan mucho de esta bestia. Engaña pareciendo ser una cosa, actuando de otra manera. Habla como el cordero, pero parece el cordero, pero habla como el dragón. O sea, engaña, presenta conceptos que pueden parecer de alguna manera ser los conceptos bíblicos, pero al final nada de esto ocurre. Y actúa para fortalecer lo que la bestia del mar es y piensa. O sea, es de alguna manera una continuación de la bestia del mar. Además, por supuesto, realiza señales y prodigios. También es dicho esto en la descripción. Y finalmente hay el famoso o la famosa marca o sello de la bestia, marca de la bestia, que se presenta bíblicamente como una clara oposición al sello de Dios. Restringe la posibilidad de comprar o vender, es decir, comerciar. Acá no tenemos tiempo para profundizar esto, pero es importante saber que la marca de la bestia o el sello de la bestia es para los perdidos y que está en oposición directa al sello de Dios. Entonces, si nosotros estudiamos cuál es el sello de Dios a lo largo de la palabra de Dios, vamos, por supuesto, saber lo que puede representar la marca de la bestia. Es una consecuencia. No hay mucha dificultad para esto. Pero no tenemos tiempo para hacer esto ahora. Por eso estoy poniendo en líneas generales el tema. Muchos finalmente destacan o identifican la bestia de la tierra como los Estados Unidos de la América, una entidad política. ¿Por qué es política? ¿Por qué sabemos que es política? Porque tiene poder para, de alguna manera, dar fuerza para persecuciones políticas, que de alguna manera tiene fuerza para impedir que personas compren o vendan o hacen ventas. Eso solo es posible con fuerza de gobierno. Por eso Estados Unidos es pensado como un aliado de la bestia del mar en los últimos tiempos. Pero, sin embargo, claro, hoy
Estados Unidos tiene una identidad asociada a la libertad de religión y de alguna manera incluso un poco, ya fue más, pero todavía es un país protestante, de alguna manera religioso, pero el capítulo 13 dice que esta bestia de la tierra claramente actúa para engañar y perseguir. Y para muchos, la bestia de la tierra está asociada al protestantismo que asimiló el discurso y la tradición impuesta por el papado. Por eso se torna una aliada en los últimos tiempos. Capítulo 14. El capítulo 14 hace una pausa en la descripción de los poderes bestiales y comienza con una imagen más positiva de los 144,000 sellados del pueblo de Dios en los últimos tiempos. El escenario es más agradable, totalmente diferente del capítulo anterior, porque ahora en la frente de este grupo está escrito el nombre del Cordero y de su Padre. Eso nos dice dos cosas. Son personas redimidas, ya que el Cordero es una alusión directa a Jesús, o sea, son salvos por la gracia, que murió, por tanto, Jesús murió para ofrecer la salvación. Además, hay una fuerte indicación de pertenencia, es decir, esas personas pertenecen a Dios, son rescatadas por Dios, por tanto, por eso pertenecen a Dios, son su propiedad de alguna manera. A continuación comienza la famosa descripción de las tres mensajes angélicos. De los tres mensajes angélicos. El primer mensaje angélico que remite directamente a la realidad de un Dios creador, habla también del juicio venidero. Es interesante porque la primer mensaje es un mensaje de reconocimiento a Dios como el creador, como dueño de la vida, como dueño de todo. Y este juicio inevitablemente comenzará por los salvos, porque el juicio divino se limita a la condenación de los impios, no se limita a la condenación de los impios, sino que es un proceso que definitivamente evidencia los dos lados del conflicto. El segundo mensaje angélico, a su vez, anuncia a la caída de Babilonia. Y se refiere a los conceptos de la antigua Babilonia, que intentó colocarse en el lugar de Dios y cambió los conceptos bíblicos. O sea, el primer mensaje es: adore a Dios, reconozca a Dios como creador. El segundo mensaje es: salga de Babilonia. Hay que dejar Babilonia, hay que dejar el sistema político y religioso que es equivocado, que se opone a Dios. Es muy importante esto. Y que engaña, que va a hacer persecución. Y además, el segundo mensaje habla del vino que se da a beber. O sea, Babilonia vino para engañar y para, de alguna manera, adulterar las enseñanzas de Dios, para engañar. Ese es muy fuerte. Este es esencialmente el carácter de Babilonia. El tercer mensaje angélico es una consecuencia de los anteriores, ya que los adoradores de la bestia y de su imagen, lo que ya se presentó en el capítulo 13, beberán del vino del furor de la ira de Dios, es decir, la perdición eterna.
Es una consecuencia de la decisión de aquellos que fueron marcados por la bestia y no con el sello de Dios. O sea, el tercer mensaje angélico está diciendo que si tú tienes la marca de la bestia, está perdido. Está perdido porque tomó una decisión en algún momento de la vida. Pero al mismo tiempo tenemos en contraposición el pueblo de Dios que es perseverante y guarda los mandamientos de Dios y tiene fe en Jesús. Y el capítulo 14 concluye con la distinción entre la cosecha y la vendimia, o sea, un momento en que los salvos son llevados por Dios, por los ángeles de Dios, son cosechados por Dios, y los que se perdieron. Las 13 mensajes angélicos han sido predicadas. Los 3 mensajes angélicos han sido predicados, en opinión de algunos, desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque es un creciente sobre la necesidad de adoración y la existencia de un juicio. Eso no empezó ahora. Se habla sobre eso desde el siglo XIX. Por ejemplo, el movimiento adventista empezó esto. Por eso ese mensaje tiene que continuar a ser predicado. Esto que habla el capítulo 14. Ahora capítulo 15 y 16. El capítulo 15 y 16 están juntos, conectados, relacionados y tratan sobre las 7 últimas plagas. Al inicio del derramamiento de las plagas, el santuario se llena de humo. Eso es interesante. Se dice que nadie podía entrar en el santuario hasta que se cumplieron los 7 flagelos de los siete ángeles. Para muchos esto indica el fin del ministerio intercesor de Jesucristo, sugiriendo que para entonces las decisiones espirituales de las personas ya habrían sido tomadas. Interesante, la apertura del derramamiento de las 7 últimas plagas es en el contexto donde no hay más intercesión de Jesucristo. Un punto importante para llevar en cuenta. Por lo tanto, eso diferencia las plagas de las trompetas, porque las trompetas son mucho más intervenciones divinas a lo largo del tiempo, actuando como juicios preliminares. Pero en el caso de las plagas son juicios punitivos en sí mismos. Un poco más de agua y seguimos. Vamos para el capítulo 16. Perdón por el español, si no está tan bueno, y espero mejorar cada día un poco más. En el capítulo 16 hay un claro paralelo entre las 7 últimas plagas y las plagas del Egipto. Para mí hay. Primero, el punto. Tiene elementos similares a las plagas del tiempo del faraón egipcio. O sea, las 7 últimas plagas tienen una descripción muy semejante, muy similar. Refuerzan la soberanía divina y su poder sobre lo que los seres humanos han construido. Eso es interesante. Las plagas destruyen lo que el ser humano construyó también. Y son una respuesta a la falta de arrepentimiento definitivo frente a las oportunidades brindadas. O sea, muchos piensan así, oh, Dios es terrible. Derrama 7 plagas sobre su pueblo, sobre su gente. No es exactamente así. Las personas están tomando decisiones a lo largo de la vida que tendrán implicaciones espirituales. No se olvide de esto. Lo que hace hoy va a tener impacto futuro en tu vida, espiritual principalmente. Por eso las 7 últimas plagas no son una demostración de que Dios no está bien, está enojado. No es esto.
Definitivamente no es esto. Es claro que la primera plaga se derrama sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Solo puede ser un juicio después de la proclamación de la tríplice mensaje evangélico. Claro, por supuesto, porque ¿cómo va a se derramar sobre los que tienen la marca de la bestia mientras el evangelio está siendo predicado? O sea, hay que ser después de lo que fue descrito en el capítulo 14 de Apocalipsis. La segunda plaga parece ser una respuesta a aquellos que derramaron la sangre de los santos, o sea, derramaron la sangre y van a beber sangre también. En la tercera plaga hay un elemento interesante, el llamado himno del ángel de las aguas. Sí, es una alabanza a la justicia divina basada en juicios justos, es decir, lo que está ocurriendo allí es una respuesta al mal. Es interesante porque el concepto de juicio en la Biblia y especialmente en Apocalipsis es un concepto donde Dios va a librar, va a dar una respuesta final de libertad para su pueblo. Esto significa que el otro grupo va a sufrir las consecuencias del mal. Así se da el libramiento de los justos. En la cuarta plaga hay una blasfemia contra el nombre de Dios y un elemento que muestra el carácter de los perdidos. Ellos no se arrepintieron. Ellos no se arrepintieron, o sea, no volver atrás, no son personas perdonadas por Dios en ese sentido. No porque Dios no puede dar el perdón, no es por esto, es porque no reciben el perdón, no aceptan. En cuanto a la quinta plaga, hay una mención al trono de la bestia. Es interesante porque es un golpe contra la autoridad de Satanás. Recuerdan que en el capítulo 13 hablamos sobre la autoridad que el dragón concede o da para la bestia. Por esto, acá en la quinta plaga, Dios de alguna manera muestra que el trono de la bestia no tiene autoridad. Por eso la quinta plaga afecta exactamente el trono de la bestia. Ellen White mencionó que los juicios de Dios no vendrían directamente de él, sino que la humanidad se colocaría fuera de su protección. Esto es hablado por Ellen White. Respecto a la sexta plaga, hay mucho que discutir. Podríamos hablar mucho acá, pero no hay tiempo. Estamos haciendo un resumen de capítulos. Claramente tiene un carácter preparatorio para la guerra. Pero ¿qué tipo de guerra? Existen diferentes interpretaciones sobre la sexta plaga. Perdón, porque a veces algunas personas piensan que es una batalla, una lucha contra naciones literales, que es una lucha, por ejemplo, exactamente como lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Pero la Biblia está hablando de esto, exactamente de esto. Algunas líneas de interpretación creen que la sexta plaga tiene una relación con el fin del Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano estaba relacionado con los poderes de la quinta y sexta trompetas que tenían que ver con esto, pero existe o cabe señalar que los espíritus inmundos realizan señales con el propósito de engañar a los reyes de todo el mundo para reunirlos en la batalla contra Dios Todopoderoso. Y esta batalla es mucho más conceptual, espiritual. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, ¿quién son los enemigos de Dios?
no son acciones específicas, son todos los que se ponen en contra de Dios. Estos actúan como enemigos de Dios. Los enemigos de Dios no son naciones específicas, no, esta etnia es distinta, esta etnia específica es enemiga de Dios. No es esto que nosotros encontramos en la palabra, no es. Y finalmente vamos para el capítulo 17, porque es bien interesante, es un capítulo que de alguna manera sigue con el juicio de la prostituta, sentada sobre muchas aguas y montada en una bestia. El capítulo tiene muchos elementos y genera una cierta complejidad en la comprensión de los elementos de los enemigos de Dios, pero vamos a intentar señalar las líneas generales. Es una mujer impura, una prostituta que representa ciertamente un movimiento religioso que no mantuvo las creencias apostólicas. Ella dirige de alguna manera los poderes políticos porque está asentada en una bestia conduciendo la bestia. Eso es lo que nosotros leemos. El capítulo también se encarga de intentar mostrar un cierto detalle de esta bestia. Ahora que, según autores como Ranko Stefanovic, es la bestia del mar ya resucitada o reavivada, porque acuerda que en capítulo 13 recibió una herida mortal la bestia. Por eso, para Stefanovic, esta bestia reavivada, después que vuelve, es exactamente lo que estábamos hablando en el capítulo 17. Y claro, por supuesto, el texto del capítulo 17 habla de la identificación de las 7 cabezas o 7 reyes, que es motivo de mucho estudio y divergencias teológicas. Una de las líneas adoptadas por la perspectiva historicista y acogida por el adventismo, en general habla de una secuencia de imperios que a lo largo de la historia persiguieron y oprimieron el pueblo de Dios. Eso es bien interesante porque, ¿cómo puedes pensar? No, ¿por qué estamos hablando de una secuencia de imperios? Porque la secuencia de imperios es algo que nosotros vimos en el Daniel capítulo 2, por ejemplo, y después en Daniel capítulo 7 y 8. Hay una secuencia de imperios que intentan destruir el pueblo de Dios y destruir lo que el pueblo de Dios es. Y este concepto vuelve en el capítulo 17. Vuelve. Por esto es muy razonable entender que es una secuencia de imperios, cada cabeza. Há um debate sobre se essa sequência de impérios começou desde Egipto ou Babilônia, já que a diferença radica principalmente em se isso deve ser visto desde o império, desde o tempo do fim, ou desde a perspectiva do tempo de Juan. Outra parte a comentar no capítulo 17 é o hecho de que al final dos grupos de coalición del mal entran en conflicto. El texto de Apocalipsis 17, versículo 16, aclara que los 10 cuernos, comprendidos como poderes de este mundo, reinos, poderes políticos, aliados de la bestia, se vuelven contra la prostituta. Es algo no muy común, pero algunos especialistas dicen que esto puede ocurrir porque de alguna manera los reyes de la tierra pusieron su confianza en las cosas de este mundo, y cuando cae la Babilonia, cuando empiezan las plagas, todo se cambia y los fuertes se quedan fracos. Para pensar, capítulo 18
En el capítulo 18 tenemos el anuncio de la caída de Babilonia. El gran sistema está definitivamente condenado a la destrucción. Es importante entender lo siguiente. La primera escena del capítulo es muy hermosa, maravillosa, inspiradora. Un ángel con gran autoridad hizo que la tierra fuera iluminada con su gloria. Eso demuestra que el mensaje final de proclamación de la proclamación del Evangelio, ya mencionado en el capítulo 14, implica que las personas acepten la gracia de Cristo y salgan del sistema conocido genéricamente como Babilonia. Entonces empieza con una palabra de esperanza. Pero Elena de White dice en el página 116 del volumen 2 de Mensajes Escogidos, que así la sustancia del mensaje del segundo ángel es nuevamente dada al mundo por otro ángel que iluminó a la tierra con su gloria. Estos mensajes se fusionan todos en uno para ser presentados al pueblo en los últimos días de la historia terrena. Muy interesante, muy interesante. Y acá aparece la idea de los mercaderes de la tierra, que se enriquecieron con Babilonia a través de su lujo. Es decir, el mensaje distorsionado benefició económicamente a muchos. Por esto que seguir el grupo mayor es muy popular, trae beneficios. Seguir los mandamientos de Dios y tener la fe en Jesús es impopular. Pero Dios nos pide esto y sigue nos pidiendo hasta el fin del mundo. Otras cosas que tenemos en el capítulo 18, las naciones bebieron del vino de la ira de su prostitución. Es decir, la enseñanza propagada es engañosa, ya que embriaga a las personas de todas las naciones. Saca a las personas de su condición de adoradores y los pone como personas que no saben lo que están haciendo y enseñan cosas que no saben también. Finalmente, Babilonia cae, va a caer por cuenta de su orgullo, su arrogancia. Es por eso que va a caer. Y en los versículos 23 y 24 hay menciones a los mercaderes de la tierra como responsables de favorecer también la seducción o engaño de las autoridades, de las naciones. Y además una mención de la hechicería o acción sobrenatural para engañar. Eso es muy interesante porque en Apocalipsis 13 también tenemos una mención de que de alguna manera en los últimos tiempos la bestia de la tierra y Babilonia van a operar con milagres y acciones sobrenaturales para practicar el engaño. Vamos entonces ahora más un poquito de agua y vamos al capítulo 19. Perfecto. En el capítulo 19 tenemos dos partes muy distintas. La primera parte de la alegría de los seres celestiales por la condenación de Babilonia. El mismo que ya hablé antes. Puede parecer es raro esto, pero los justos se alegran porque de alguna manera el regreso de Jesús significa victoria, libertación. Y al mismo tiempo significa condenación de Babilonia y de todos los que están asociados a Babilonia. Punto. Hay allí dos escenas, poderíamos decir. La primera es la del Cordero, o sea, la unión esperada de Cristo, el Cordero con su esposa, a la nueva Jerusalén, con motivo de su segunda venida. La novia
la esposa, simbólicamente acá, es la Nueva Jerusalén. También tenemos allí la descripción del lino finísimo que representa los actos justos de los santos y la posibilidad de vestirse gracias a la gracia de Jesucristo. También dice el versículo 10 que los redimidos en las bodas del Cordero tienen el don de profecía, o sea, son guiados por profecía, por el espíritu profético. Los adventistas del séptimo día entienden que ese don de profecía también se cumplió en el ministerio de Elena de White. Y es bien interesante porque cuando leemos sus libros percibimos que está totalmente basada en la Biblia y que sus visiones hacen sentido hasta hoy. Consecuentemente, el texto habla también de otra escena en la que, lamentablemente, los perdidos asociados a Babilonia serán consumidos por las aves. Allí, aquellos marcados por la bestia estarán en este proceso. Este es el capítulo 20. Ahora vamos a seguir para el capítulo 21. En el capítulo 21, perdón, seguimos para el capítulo 20. Primero 20. El capítulo 20 es un capítulo de destrucción completa del mal, de la erradicación del mal. Hay una eliminación completa del mal. Básicamente, en términos generales, tenemos el regreso de Jesús, marcando el inicio del milenio, en el que Satanás se quedará sin a quien tentar, de una manera, porque Cristo vuelve, los justos van a estar en los cielos con Jesús y van a juzgar. Ellos reciben autoridad para juzgar, porque la autoridad de Dios es la única autoridad legítima, no es la autoridad de dragón. Entonces, ellos se quedan con Dios, con Cristo, y los perdidos muertos solo resucitarán después de esos 1000 años y serán reunidos en un acto simbólicamente llamado la reunión de Gog y Magog para un ataque final contra la Nueva Jerusalén y los salvados. Sin embargo, vendrá una intervención divina de carácter terminativo y los destruirá a través del lago de fuego y azufre. Es la llamada erradicación del mal. ¿Y dónde fue anunciada? Fue anunciada en el libro de Levítico, capítulo 16. ¿Acuerdan cuando del ritual de Yom Kippur, día del perdón, o día de la expiación? Cuando el chivo expiatorio, el animal, era liberado en el desierto y simbólicamente llevaba los pecados de toda la humanidad. Ese es el fin de los enemigos de Dios, del mal y del pecado. Y finalmente el capítulo 21 y 22. El capítulo 21 y 22 son los capítulos más lindos, porque clausuran el libro de Apocalipsis. Y es interesante, 2 puntos sobre el capítulo 21 y el capítulo 22. El capítulo 1 trata de resumir, podemos decir, que tenemos el descenso de la Nueva Jerusalén, creada por Dios, y no la actual ciudad de Jerusalén, o sea, nada que ver con la ciudad actual de Jerusalén, es una nueva ciudad creada por Dios, y que sirve de morada para los salvados. El concepto de la presencia directa y permanente de Dios es retomado, así como el hogar de la totalidad de los salvados, lo que quizás explique el número de puertas de la ciudad, por ejemplo, tal vez. Se confirma que allí no habrá pecado, pues tampoco habrá ninguna contaminación. Y el hecho es que en el capítulo 22 se enfatiza que con la erradicación del pecado termina la maldición y los redimidos vuelven a tener acceso al árbol de la vida.
El hecho de que las hojas de los árboles sean para la curación de las naciones deja a algunos intrigados porque tal vez expresen una enfermedad, alguna cosa en el cielo. Pero estudiosos como Stefanovic y Ducan argumentan que el sentido allí es que se trata mucho más de que Dios cuidará de las naciones que de curar una enfermedad. Y lo sumamente interesante es que la parte final del libro, Juan desaparece y Cristo concluye la obra, y es maravilloso ver los puntos finales. Y yo leo acá Apocalipsis, capítulo 22, las últimas partes son lindas. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en ese libro. El que testifica de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es bien interesante porque Juan desaparece y las últimas palabras son de salvación, de la gracia. El libro de Apocalipsis clausura como empezó. Empezó con la gracia de Dios por medio de la revelación dada a Juan. Y va a clausurar con el mensaje de salvación por la gracia. Que Dios te bendiga en esta jornada de estudios. Vamos juntos, vamos a orar. Gracias, Dios, por la oportunidad de estudiar su palabra y de aprender cada vez más sobre el libro de Apocalipsis. Que ese mensaje pueda ser fuerte y contundente para cada persona que está mirando este programa. En el nombre de Jesús, amén.